Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de los instrumentos musicales de origen árabe en la literatura medieval. La música es sin duda una de las artes más hermosas que nos lleva a conocer el sentir de un pueblo y en la cultura árabe islámica constituye junto con la poesía una de las formas de expresión más importantes de su civilización. Los textos se conservan con melodías en varios manuscritos del siglo XIII, junto con una rica colección de miniaturas que representan intérpretes con instrumentos musicales. En la Edad Media, la Iglesia se convirtió en el eje fundamental de la vida medieval. Monjes y religiosos compusieron música para hacer más solemne la liturgia. Desde que la música cristiana nació, fue destinada a ser una oración cantada a Dios. El texto de la canción era el canto gregoriano. Con la música profana en la Edad Media, la mayoría de manuscritos musicales parten de temas religiosos. De la monodia profana, que es canto a una sola voz y no es litúrgico, apenas han llegado documentos escritos. Los copistas y teóricos eran monjes a quienes no interesaba la música profana. Los trovadores fueron poetas músicos cortesanos que tuvieron una gran importancia durante la Edad Media, sobre todo en Francia y España. Su arte nació en la pobreza, siguiendo el modelo de la poesía popular. La música medieval profana y popular, la que divertía y disfrutaba el pueblo prácticamente, se ha perdido, pues nunca se perpetuó por escrito. Así fue desarrollándose una música que desembocó en el nacimiento de un modo de expresión revolucionario, la polifonía. En la Catedral de Sevilla, donde está enterrado Alfonso X, se conservaron los libros, pero poco a poco las cantigas dejaron de cantarse y cayeron en el olvido. Felipe II decidió llevarlos a su biblioteca en El Escorial, donde se conservan hasta hoy. En la Edad Media hubo una gran cantidad de instrumentos musicales, pero se conservan muy pocos. Para conocerlo debemos acudir a los grabados, pinturas, esculturas y otras representaciones. Las cantigas son una inmejorable fuente de información. En ellas aparecen decenas de miniaturas que permiten apreciar la riqueza instrumental del medioevo, lo cual se convierte en uno de los temas más apasionantes. Hasta su supresión a finales del siglo XI, el canto mozárabe supuso una de las manifestaciones culturales más apasionantes de la música medieval. Tiene sus raíces en los primeros tiempos de la cristianización y, a su vez, en la liturgia judaica, pero conlleva la dificultad de difícil anotación y reproducción casi imposible. Del repertorio musical hispano-visigodo o mozárabe se conservan 45 códices, escritos fundamentalmente entre los siglos
10 y 11. Según Cortés García, la música es sin duda una de las artes más hermosas que nos lleva a conocer el sentir de un pueblo, y en la cultura árabe islámica constituye, junto con la poesía, una de las formas de expresión más importantes de su civilización. El artista árabe encontró en la música y la poesía esa evasión que le permitiría plasmar el genio que encerraba en su interior. De ahí que su patrimonio musical sea una de las más bellas huellas que ha ido dejando a través de su andadura histórica como un auténtico museo oral. Dentro de este patrimonio, la música andalusí, dadas sus características, es un hecho cultural imprescindible para el conocimiento de la civilización árabo-islámica en su rama hispanoárabe. El Islam fue el crisol de un arte musical que se plasmó como fruto de una permanente interacción entre árabes, persas, turcos e hindúes. La música formaba parte de la práctica religiosa islámica, el adán, que es la invocación y alabanzas a Dios. Son poemas místicos sufíes. Se realizaron traducciones al árabe de textos griegos, siriacos, persas y sánscritos, realizados en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde se daban a conocer las teorías musicales de la época. Durante toda la Edad Media, la oralidad tuvo un papel muy importante en la lírica. La historia ha conservado la memoria de un tesoro entero de cantantes y músicos famosos. Como ejemplo tenemos el Abul Hasan Ali Ben Nafi, conocido con el nombre de Ziryab, quien demostró ser un genio innovador en la música. En palabras de Levi Provenzal, este músico creó un conservatorio donde la música andalusí, al principio fue muy similar a la de la escuela oriental, desarrolló su propia originalidad, cuya tradición todavía sigue viva en los lugares del occidente musulmán. Los diversos ritmos y melodías surgidos de la escuela andalusí, forjada por Ziryab, como las zambras, pasarían a América con los moriscos y se transformarían en danzas como la zamba, el gato, el escondido, el pericón, la milonga, la chacarera en la Argentina y el Uruguay, la cueca y la tonada de Chile, las llaneras de Colombia y Venezuela, el jarabe de México y la guajira y el danzón de Cuba. El mismo tango tiene el origen flamenco, voz que según el eminente andalucista Blas Infante proviene del árabe Feyyah Mengu, que quiere decir campesino errante. La mayoría de los flamencólogos, incluso el famoso intérprete y compositor Paco de Lucía y un cantautor como Camarón de la Isla, afirman que su origen andalusí morisco y es su especialidad. Los instrumentos musicales musulmanes habían sustituido en la península y, a través de ella, en el resto de la Europa, a la exigua variedad y primitivismo de los ya existentes. Son como cítara, dulcémele, guitarra, laúd, pandero, rabel, timbal y muchos otros más. El indudable peso de las fuentes medievales y su información directa
frente a la complejidad de las literarias en las que no existe ningún interés descriptivo o analítico. Cabe citar como las más representativas dentro de la poesía medieval castellana, aunque no son las únicas, algunas obras muy ilustres, como el libro de Apolonio, el libro de Alexandre, libro de Buen Amor, el duelo de la Virgen, la vida de San Millán de la Cogolla, los milagros de Nuestra Señora, poema de Fernán González y, sobre todo, el poema del Mío Cid, entre muchas otras obras. Los textos se conservan con melodías en varios manuscritos del siglo XIII, junto con una rica colección de miniaturas que representan intérpretes con instrumentos musicales. Las miniaturas proporcionan un material inestimable para evaluar los alcances de la mencionada influencia. El islamólogo español Julián Ribera y Tarragó realizó estudios demostrando el origen islámico de las cantigas. A continuación, presentamos a modo de una introducción de información extraída de varias fuentes en la red, información de los instrumentos medievales de origen árabe. Intentamos también corroborarlos con citas de obras literarias medievales. En el primer lugar tenemos el arpa. Es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad y que más aparece representado. Los que aparecen en la iconografía española están relacionados con los modelos irlandeses. En la iconografía del románico es muy frecuente representar no solo hombres con arpa, sino incluso animales. El segundo instrumento se llama el organistrum. Es un instrumento de gran tamaño, de cuerda frotada. Se caracteriza porque las cuerdas están en el interior y son frotadas por una rueda de madera impregnada de resina accionada por una manivela del extremo opuesto al clavijero. Las cuerdas se seleccionan gracias a unas teclas o clavijas. Dado su tamaño, era necesario la intervención de dos músicos que lo sujetaban sobre sus piernas. La segunda se llama la ashabeba. La referencia más significativa, una de ellas, aparece en el verso 1233 de la obra Libro de Buen Amor, donde el autor nos dice: Dulcema y ashabeba he finchado al bogón. Este instrumento, la ashabeba, o también se llamaba ajabeba, ejabeba o sabeba, es la flauta traversera. Empieza a ser conocida en territorios occidentales desde el siglo XII. Su origen es árabe. Llegó a Europa a través del Imperio Bizantino. También fue conocida como fístula germánica, para diferenciarla de la fístula anglina, la flauta vertical y de pico. En las fuentes literarias hispánicas se habla de la ashabeba traversera o de flauta de pico. Se construye habitualmente con caña, fue frecuentemente utilizada con finalidad militar junto con el tambor, algo que se mantuvo hasta la Edad Moderna. El siguiente instrumento se llama el albogue, y referencias a este instrumento aparecen, en primer lugar, seleccionamos una de las instancias del libro de Alexandre, donde dice: albogues es salterio, cítola que más trota, guitarra e viola que las cuitas en bota. O
En otro lugar tenemos dos instancias seleccionadas del libro de Buen Amor, donde dice: tañendo su zampoña en los algogues espera. O en otro lugar donde dice: dulcema a beba he finchado al bogón. Este instrumento es de viento, con uno o dos tubos sonoros paralelos, un pabellón de cuerno de vaca, hecha de madera, sobre la que se montan los tubos. El siguiente ejemplo es de trompa, o también se llama el añafil. En el libro de Buen Amor se le refiere como tañía a menudo con él el añafil, o en otra ocasión dice: de otra parte, respondiendo trompas y añafiles salen los atambales. Este instrumento es de origen árabe, de la trompeta recta. Se trata de un instrumento del grupo de los metales, conocido en todas las culturas antiguas y usado habitualmente con fines militares o heráldicos. Los contactos con el mundo árabe, quiere decir a través de la invasión musulmana de España y las cruzadas en el Próximo Oriente, se lograron reintroducirla del desuso anterior en el continente europeo. Estamos hablando del siglo XI. Siguiente instrumento es la flauta. La flauta diz con ellos más alta que un risco. El siguiente instrumento se llama la flauta. En el libro del Buen Amor se refiere a ello como la flauta diz con ello más alta que un risco. Siempre que en las fuentes medievales se habla de la flauta, se está aludiendo a la flauta dulce o de pico. Es de la familia de viento de madera con soplo indirecto. Cuenta con un tubo regular y vertical en el que se practican un número variable de orificios modificadores de la altura del sonido. Lo más frecuente es que se construye con madera o caña, aunque también podían encontrarse flautas realizadas con hueso. El siguiente ejemplo que tenemos es de zampoña. En el libro de Buen Amor, otra vez, se le refiere como tañendo su zampoña en los algogues espera. Este instrumento es también conocido como siringa. No es más que una flauta de varios tubos cerrados por un extremo inferior, cada uno de los cuales produce un sonido de diferente altura gracias a su distinta longitud. Podía estar hecha con cañas de tamaño decreciente. Desde la antigüedad ha sido asociada con actividades pastoriles y contextos populares. El atabal llegó a la península ibérica a través de la cultura árabe alrededor del siglo XIII. En el libro del Buen Amor se le refiere como trompas y añafiles salen con atambales. Se trata de un instrumento de percusión, con un solo parche extendido sobre una caja de resonancia semiesférica hecha de metal. Se utilizaba en actos militares y heráldicos. Lo más frecuente era tocarlos en pareja y portado a lomos de un caballo, uno a cada lado de la silla de montar, junto con tambores y trompetas. El tambor tiene el origen persa. En el libro de Alexandre se le refiere como las trompas en los cuernos allí fueron tañidos, fueron los atambores de cada parte feridos. Bajo este término posee un cuerpo cilíndrico y los parches golpeados con palillos. El siguiente instrumento es muy interesante, se llama canón.
o salterio. Tiene origen persa o árabe. En el libro de Buen Amor se le refiere como dulce canón entero, sal con el panderete. Canón es uno de los múltiples términos usados durante la Edad Media para hablar del salterio. Es un instrumento de cuerdas pulsadas con los dedos, punteadas con el cañón de una pluma de ave o con dediles metálicos. En la Edad Media también podrán ser golpeadas con pequeñas varillas en forma de barquitos. También se denomina el dulcemele, dulcema o dulcimer, denominaciones que aluden a la dulzura y melodiosidad de su sonido. Y si se mira el ejemplo en las fuentes que tenemos en la red, quiere decir ejemplos de imágenes, de este tenemos un ejemplo actual también en la cultura del norte de la India, en Cachemira, y el instrumento actual se llama santur. El siguiente se llama el cuerno de olifante, también tiene su origen del oriente. En el libro de Alexandre se hace referencia a este instrumento como las gentes que otros tienen, pues cuando quier que muer, facien cuernos e trompas e bocinas tañer, luego sabien los homnes el signo entender. Como hemos dicho, este instrumento proviene del olifante asiático, hecho de un verdadero cuerno de marfil tallado. Llega a Europa gracias a intercambios comerciales o cortesanos. Su rica ornamentación lo convirtió en signo de ostentación y demostración del poder, aunque gradualmente el marfil será sustituido por asta de toro o vaca y el instrumento pasará a estar en manos de pastores, monteros y militares. Siguiente instrumento se llama la cítola. También tiene su origen en el oriente. Pero hay críticos que no están de acuerdo a este origen. Según críticos, provendría de Oriente, concretamente de los laúdes de mástil largo. Entre aquellos que defienden su origen europeo, tampoco las posturas están unificadas. Proponen un origen griego como derivación de la fídula o como un instrumento autóctono español. La vihuela, otro instrumento muy interesante, también se le llama como la viola o vihuela, o también se le refiere como la viola de arco. Se incluye en el grupo de las vielas, al igual que la giga y el rabel. La viola de mano es muy próxima a las cítolas o las guitarras. Sus cuerdas están pulsadas con los dedos. La de arco tuvo mayor estima en estos siglos y esta época. Tenía caja plana o ligeramente abombada y su contorno podía presentar multitud de variantes, aunque las más abundantes eran las periformes o almendradas, las ovaladas y las de forma en 8. Otro instrumento se llama el laúd. Es del también origen árabe. Se le refiere en el libro de Buen Amor como el corpudo laúd que tiene punto a la trisca. Se hace referencia en la península ibérica a este instrumento desde donde llegó al resto de Europa. Sin embargo, se puede comprobar desde finales del siglo I después de Cristo. Los textos a los que se refieren definen este instrumento. En cuanto a su origen, los críticos hablan de 3 tipos de laúd medieval, uno de los cuales, el de cordal frontal, tenía el cuerpo amplio,
abombado por la parte trasera, la tapa de madera con orificios y clavijero inclinado. Otro instrumento muy interesante es el rabel. Pertenece al conjunto de bielas con arco, sin pica y de mástil corto. A pesar de que el rabel, rabé, rabab, rebab o rubeba, los diferentes apelativos de que goza, fue introducido en España por la civilización árabe hacia el siglo XI y se popularizó muy rápidamente, y a partir del gótico aparece recurrentemente tanto en fuentes literarias como en esculturas, miniaturas y decoración de retablos. La zanfonia es como el organistrum. Dentro del amplio repertorio de cordófonos presentes en las fuentes literarias, la zanfonia, que también se le llama como sinfonía, sinfonia, sanfonia o vihuela de rueda, es el más particular. Como hemos dicho, proviene del organistrum, instrumento alto medieval formado por un cuerpo resonador en forma de 8 y mango alargado provisto de espadillas o llaves, que finaliza con el clavijero. Este modelo tenía dimensiones tan considerables, entre 1,5 metros y hasta 2 metros, que requería el manejo de 2 músicos, uno que accionaba el manubrio y el otro las llaves. Sin embargo, en la Baja Edad Media, la caja armónica será menor y las teclas estarán adosadas al lado externo de la misma, con lo que su tamaño se reducirá notablemente. El nuevo instrumento más manejable y tocado solo por un músico será la zanfona. Aunque en su origen el organistrum fue utilizado en las iglesias y monasterios para facilitar el canto litúrgico en unos momentos en los que la polifonía había introducido notables dificultades para la correcta entonación, pronto cederá dichas funciones al órgano, quedando convertido en un instrumento popular usado por juglares, mendigos y ciegos para acompañarse en la interpretación de canciones y de recitado de romances, y desde entonces será conocido como lira mendicorum o la lira de los mendigos. Con esta relación llegamos al final de este módulo. Les invito a referirse a varias referencias que tienen en la red, sobre todo de YouTube, donde han puesto muchos vídeos de actuaciones actuales de estos instrumentos en forma de conciertos y cantos, en las que se utilizan sobre todo estos instrumentos que se han vuelto a hacer de acuerdo a las medidas que se han encontrado en estos manuscritos. Muchas gracias.